Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad voy a estar hablando un tema muy importante, la neuropatología psicógena versus el trastorno mental y las posesiones diabólicas. Gracias a la Universidad César Vallejo y a las autoridades por esta invitación como un docente invitado para este Congreso Internacional. Voy a estar disertando, por supuesto, este tema tan interesante. Ante todo, voy a referirme que la neuropatología psicógena es un campo de la ciencia de la salud mental que estudia cómo los factores psicológicos pueden influir en el desarrollo, en la progresión y en la presentación de enfermedades psiquiátricas. Y esto es muy importante, ¿no? Inclusive yo voy más allá a enfermedades neurológicas. Esta disciplina examina cómo la mente puede afectar al cerebro humano a nivel físico. Y es importante destacar que no existe evidencia científica que sustente las posesiones diabólicas. Y este concepto pertenece al ámbito religioso, al ámbito espiritual, y no tiene cabida en la explicación científica de los trastornos mentales, pero de esto estaré hablando más adelante, compartiendo inclusive experiencias en este ámbito poco conocido y muy controversial para los profesionales de las neurociencias, de la psicología, de la psiquiatría y de la neurología. Vamos a comenzar hablando cómo eh, se puede relacionar la neuropatología psicógena con los trastornos mentales. Muchos trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y los trastornos disociativos pueden tener una base biológica para involucrar cambios en la estructura y en la función del cerebro. Y estos cambios pueden ser desencadenados por factores psicológicos como el estrés, los traumas y las experiencias adversas. La neuropatología psicógena es un campo de estudio, digo yo, que muy fascinante, que explora esa intersección entre la mente y el cerebro, enfocándose en cómo los factores psicológicos pueden influir en la estructura y en la función del sistema nervioso y viceversa. Otro de los aspectos que estaremos conversando es la relación entre la neuropatología psicógena y los trastornos mentales. Déjeme decirle que esta relación es profunda y multifacética, con causas subyacentes. Y cuando me refiero a las causas subyacentes, estoy refiriéndome a que muchos trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático se asocian con cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro. Y estos cambios pueden ser desencadenados por experiencias traumáticas, estrés crónico o factores biológicos o genéticos. Dentro de estos cambios, tenemos también que estudiar los mecanismos neurobiológicos. La neuropatología psicógena investiga los mecanismos específicos por los cuales los factores psicológicos afectan al cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico. El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, esta hormona que daña las neuronas en el hipocampo. El hipocampo sabemos que es la región del cerebro que está involucrada en la memoria y en la regulación emocional. Por eso, la comprensión de los mecanismos neurobiológicos subyacentes a los trastornos mentales ha llevado al desarrollo de nuevos tratamientos como la terapia cognitiva conductual, la hipnosis clínica, los medicamentos que van a actuar sobre estos neurotransmisores específicos. Y estos tratamientos también van a buscar modificar los patrones del pensamiento y del comportamiento, así como también restaurar ese equilibrio químico del cerebro. Es importante destacar que la plasticidad cerebral también está involucrada en estos procesos. Un concepto clave
en la neuropatología psicógena es lo que acabo de referir, la plasticidad cerebral, que se refiere a esa capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Entonces, los trastornos mentales pueden alterar la plasticidad cerebral, pero también existen intervenciones terapéuticas que pueden promover esa reorganización neuronal y esa recuperación funcional del cerebro. Recordemos que la plasticidad cerebral no es más que la capacidad del sistema nervioso que tiene para cambiar su estructura, para cambiar su funcionamiento a lo largo de la vida. Y esto incluye, por supuesto, la capacidad de reforzar las redes neuronales que existen y estas van a formar nuevas conexiones en respuestas a experiencias y aprendizaje. Dentro de los ejemplos cómo la neuropatología psicógena se relaciona con trastornos mentales, está la depresión. La depresión es un concepto clave en la neuropatología psicógena. Óigase bien, la depresión en la neuropatología psicógena es la plasticidad cerebral que se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para poder cambiar y adaptarse a lo largo de la vida del ser humano. Los trastornos mentales pueden alterar esta plasticidad cerebral, pero también existen intervenciones terapéuticas que pueden promover a la reorganización neuronal y a la recuperación de la capacidad de funcionamiento de la plasticidad cerebral. La ansiedad, igual que la depresión, estos trastornos se asocian con una mayor actividad en una estructura llamada la amígdala cerebral y una menor actividad en la corteza prefrontal, lo que puede explicar esa hipervigilancia y la dificultad para controlar la preocupación que algunas veces nosotros poseemos. Otra de las características es la esquizofrenia. Se han identificado alteraciones en la estructura y en la función de varias regiones cerebrales en personas con esquizofrenia. Esto sugiere que existe una base neurobiológica para este trastorno tan complejo. Por eso la neuropatología psicógena ha revolucionado nuestra comprensión de los trastornos mentales. Al explorar la interrelación entre la mente y el cerebro, la neuropatología psicógena ha abierto nuevas vías para el diagnóstico, para el tratamiento, inclusive para la prevención de una amplia gama de trastornos mentales. ¿Cómo se relaciona la neuropatología psicógena con los trastornos mentales? Muchos trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, lo que acabo de referirme, la esquizofrenia, los trastornos disociativos, tienen una base biológica que involucra cambio en la estructura y en la función del cerebro. Y estos cambios pueden ser desencadenados o exacerbados por factores psicológicos como el estrés, los traumas y las experiencias adversas. Por eso la neuropatología psicógena nos ayuda a comprender cómo los pensamientos y las emociones pueden influir en la salud física. Por ejemplo, el estrés crónico. El estrés crónico aumenta la inflamación en el cerebro y contribuye al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Otro aspecto importante por comprender y que la neuropatología nos ayuda a entender son los mecanismos biológicos subyacentes a los trastornos mentales. Al estudiar los cambios en el cerebro de las personas con trastornos mentales, los neurocientíficos podemos desarrollar tratamientos más efectivos. Otro aspecto es la importancia desde una perspectiva biopsicosocial. Esta perspectiva nos ayuda a reconocer que los trastornos mentales son el resultado de una compleja interacción entre los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. A nivel cerebral, el estrés activa un eje importantísimo, ¿no?
que es el eje hipotalámico pituitario adrenal. Y esto provoca la liberación de ese cortisol, esa hormona del estrés. Entonces, los niveles elevados de este cortisol a largo plazo dañan el hipocampo, esta región del cerebro que está involucrada en la memoria, en la regulación emocional. Y además el estrés va a alterar la comunicación entre las neuronas y va a afectar la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que están implicados en el estado de ánimo y en la motivación. En resumen, la neuropatología psicógena ofrece una explicación científica para muchos fenómenos que antes se atribuían a causas sobrenaturales. Al comprender mejor cómo la mente humana y cómo el cuerpo están conectados, entonces podemos desarrollar tratamientos más efectivos para estos trastornos mentales y poder reducir el estigma asociado a estas condiciones. Vamos a definir ahora qué es un trastorno mental. Según la Organización Mundial de la Salud, refiere que en un trastorno mental se va a caracterizar por una alteración clínicamente significativa de la cognición, de la regulación de las emociones y del comportamiento del ser humano. Por lo general, va asociado a angustias o a discapacidad funcional, entre otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales, ¿verdad? Que voy a referirme más adelante a algunos en específico. Recordemos que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales clasifica en 22 grandes grupos todo lo que tiene que ver con enfermedad mental. ¿Qué diferencia existe entre una enfermedad mental y un trastorno mental? Óigase bien. ¿Qué diferencia existe entre enfermedad mental y trastorno mental? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencia existen entre ambos conceptos? Óigase bien. Mientras que las enfermedades mentales tienen un origen orgánico, los trastornos mentales se adquieren a través de conductas. ¿Existe una diferencia? Claro que existe. Claro que existe. Un trastorno mental es una condición de salud que afecta el pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento de una persona. Y estos trastornos pueden variar ampliamente en gravedad y duración, desde leves hasta temporales, inclusive hasta graves y crónicos. Pero ¿qué causan los trastornos mentales? Las causas de los trastornos mentales son complejas y a menudo involucran una combinación de factores, incluyendo los factores biológicos. Aquí tenemos los genes, la química cerebral, la estructura cerebral. Tenemos los factores psicológicos, el estrés, el trauma, la personalidad y los factores sociales. Ese medio ambiente, esas experiencias de vida y el estigma, por supuesto. Como les decía, existen cientos de tipos y diferentes trastornos mentales, cada uno con sus propios síntomas y con sus propias causas. Dentro de los más comunes, tenemos los trastornos de ansiedad, que están llenos de miedo, de preocupaciones excesivas, los trastornos del estado de ánimo, donde hay cambios extremos en el estado de ánimo, los trastornos psicóticos, que son esa pérdida del contacto con la realidad, los trastornos de la alimentación, donde hay patrones de alimentación anormales como bulimia, anorexia, los trastornos del sueño, que se van a presentar con dificultades para conciliar el sueño y mantenerlo, y los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Estos patrones de pensamiento y comportamiento que son inflexibles y disfuncionales. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos mentales? Cambio del estado de ánimo, tenemos tristeza, irritabilidad, euforia, cambios en el pensamiento, esta dificultad para concentrarnos con pensamientos inclusive obsesivos o paranoia, cambios en el comportamiento, nos aislamos socialmente, generamos cambios en los hábitos de sueño y la alimentación y por ende va a existir un aumento de la actividad. Y los síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, etcétera. Vamos a hablar de manera breve sobre los diagnósticos y los tratamientos de estos trastornos mentales. Recordemos que el diagnóstico de un trastorno mental generalmente lo realiza un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra y un neurólogo.
El tratamiento va a incluir psicoterapia, terapia hablada para ayudar a las personas a comprender y manejar sus problemas. Este tratamiento puede incluir medicamentos para tratar los síntomas de ciertos trastornos mentales. La terapia ocupacional para ayudar a las personas a desarrollar habilidades para la vida diaria y, por supuesto, en los casos ya graves, la hospitalización, ¿verdad? Si es necesaria la reclusión de esa persona en un centro de salud mental. Ahora sí, ahora vamos a hablar un poquito sobre las ciencias de la salud mental y la religión. Esto es un diálogo que se tiene muy complejo, ¿no? En estas dos disciplinas. La relación entre la ciencia y la religión es un tema que ha fascinado y dividido la humanidad durante siglos. Ambas buscan respuesta a las grandes preguntas de la existencia por sus métodos, por su enfoque, que, déjeme decirle, son totalmente diferentes. Diferentes lentes en un mismo mundo, digámoslo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en esa observación, en la experimentación y el método científico para comprender el mundo natural. Busca la ciencia explicar los fenómenos a través de leyes y teorías comprobables. En cambio, la religión se fundamenta en la fe, en la experiencia espiritual y en los textos sagrados. Buscar dar sentido a la vida, la muerte, la existencia humana, a menudo ofreciendo respuestas a preguntas que la ciencia no puede abordar. Dentro de los ámbitos de investigación, la ciencia se centra en el mundo material y observable, estudiando desde las partículas subatómicas hasta el universo. La religión explora el mundo espiritual, los valores morales, la naturaleza del alma y la relación entre el ser humano y una deidad o una fuerza superior. Pero dentro de los puntos de encuentro tenemos la complementariedad y el conflicto. Cuando me refiero a la complementariedad, muchos científicos y religiosos encuentran formas de conciliar sus creencias. Algunos argumentan que la ciencia y la religión abordan preguntas diferentes que no son necesariamente contradictorias. Y cuando me refiero al conflicto, sabemos que a lo largo de la historia han habido tensiones y conflictos entre ciencia y religión, especialmente en torno a temas de origen del universo, la evolución y la interpretación de estos textos sagrados. Voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Son la ciencia y la religión incompatibles? No necesariamente. Muchas personas encuentran formas de integrar ambas en su vida, de la cual su servidor integro la ciencia y la religión en mi vida, respetando las creencias de cada quien. ¿Puede la ciencia puede probar o refutar la existencia de Dios? La ciencia se ocupa del observable y medible, mientras que la existencia de Dios es una cuestión de fe que trasciende el ámbito científico. Así de simple. ¿Cuál es el papel de la religión en la sociedad moderna? Otra de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? La religión sigue siendo una fuerza importante en la vida de muchas personas y juega un papel en la cultura, en la ética y en la política del individuo. Por eso la relación entre ciencia y religión es muy compleja y multifacética. Y a medida que nuestro conocimiento científico avanza, la interacción entre ambas continúa evolucionando. Pero lo importante es mantener una mente abierta y reconocer que tanto la ciencia como la religión ofrecen diferentes perspectivas sobre el mundo y la existencia humana. Ahora sí, vamos a entrar un poco en hablar de casos de posesión demoníaca que ocurrieron en la vida real. Sin duda alguna, todos hemos visto, o la mayoría hemos visto, el exorcismo de Emily Rose. Es el caso más popular en el mundo. Esta película está basada en la posesión de la joven alemana Anneliese Michel, de 16 años,
Una chica que fue diagnosticada en un principio con antecedentes de epilepsia, con problemas mentales, siendo atendida por especialistas psiquiátricos. Sin embargo, oígase bien, en el año de 1973 comenzó ella a planear su suicidio. Aseguraba escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no reunió pruebas suficientes para practicar un exorcismo. Fue a espalda del clero que dos sacerdotes hicieron el favor a los padres para hacerle diversos exorcismos sobre su cuerpo. Dejó la medicación de la epilepsia y el trastorno mental y se centraron en los demonios de su interior. Déjenme decirles que Annalise falleció en 1974, a los 23 años de edad, por un severo cuadro de desnutrición y deshidratación. Este caso de Annalise Michel es el mejor documentado, pues se tiene una gran cantidad de imágenes y grabaciones de audio reales de los diversos pasajes de las sesiones de exorcismo. También existe otro caso, el famoso caso de Clara Germana Cole, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica. Fue conocida también por hacer un pacto con Satanás en 1906 a través de un extraño ritual. Y a partir de ese día, ella comenzó a hablar y entender lenguas que para ese entonces eran desconocidas. Repudiaba los objetos religiosos y tenía conocimiento de los pensamientos, de las historias de las personas a su alrededor. Esta chica fue sometida a un exorcismo e intentó estrangular a uno de los sacerdotes presentes. Se asegura que más de 150 personas pudieron observar cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después de agonía y de trabajo espiritual, se pudo lograr o lograron expulsar los demonios del cuerpo de Clara. Existe otra historia de Roland Doe o Robbie Mahane, que se convirtió en un clásico del cine conocido como El Exorcista. Su espeluznante vida estaba llena de horrores. Ronald Hunkeler comenzó a experimentar sucesos paranormales desde los 14 años tras la muerte de su tía Tilly. La madre y la abuela de Ronald solían practicar sesiones de espiritismo. Entonces, en la piel de Ronald aparecían mensajes pidiendo ayuda. Se trata una de las películas con más éxitos en la historia dentro del cine de terror. Un clásico que sigue aterrando a todo aquel que la ve y que hoy, décadas después de su filmación, el programa español de Cuarto Milenio analiza como nunca este hecho. Perdón. Carmen Porter ha traído la historia de Hunkeler, este niño que inspiró la historia en la que una pequeña era poseída por el maligno, provocando toda una serie de espeluznantes sucesos. Y este joven se llamaba Ronald Hunkeler y con solo 14 años de edad sufrió una aparente posesión demoníaca que cambió su vida y cambió la vida de toda su familia. De toda su familia. Entonces, Ronald vivía en Maryland, una casa normal y corriente que aún hoy todavía sigue en pie y que se ha convertido en el escenario principal de los investigadores del caso. Y al parecer este chico era un joven introvertido que solo tenía un amigo y que llevaba una vida tranquila. Con solo 14 años, este joven empieza a experimentar fenómenos paranormales tan solo unos meses después de la muerte de su tía Tilly, una mujer que estaba muy unida a Ronald y que introdujo al joven al mundo del espiritismo. Cuando su tía Tilly murió, Ronald intentó contactar con ella a través de la Ouija, acompañado de su madre y de su abuela, dos mujeres bastante ligadas a este mundo del espiritismo. La tía Tilly, antes de morir, le dijo a los suyos que si la Ouija no funcionaba, lo intentaran a través de golpes, que ella intentaría comunicarse con ellos a través de sonido. Y tras estas sesiones empiezan los fenómenos paranormales
concretamente en la planta de abajo de esta casa de 2 pisos. Eran como sonido de rasgar. Pensaron que eran ratas, pero no. Los sonidos pasaron a la habitación de Ronald. Los fenómenos de la habitación de Ronald fueron muy distintos. Sonaban taconeos de la tía de Ronald, pues la tía Tilly en su cuarto. Entonces la cama del niño se movía y un sacerdote luterano se llevó al joven a su casa para ver si los fenómenos eran provocados por el joven, pero inclusive los sucesos extraños continuaron en la habitación de ese sacerdote luterano. También tembló la cama en la que Ronald dormía en la casa de ese sacerdote luterano. Días después, comenzaron a aparecer extrañas palabras en la piel del niño. Frases como ayúdame. Y el niño se vuelve mucho más agresivo y se comporta como un auténtico demonio. Ronald es trasladado a un sanatorio y allí se suceden numerosos exorcismos que acaban cuando Ronald ve a San Miguel. Tras un tremendo grito, todo acaba. Posteriormente, la vida de Ronald, tras su posesión demoníaca, él se vuelve un gran ingeniero de la NASA. Tras esos espeluznantes episodios de su vida, él cambió por completo y estudió ingeniería. Entonces, este joven que aterró a todo un vecindario, que inspiró a una de las películas más aterradoras de la historia, acabó trabajando para la NASA e inventó los paneles que eran capaces, imagínense ustedes, de soportar las altas temperaturas cercanas al Sol que cubrían las naves espaciales. Este joven se jubila en el año 2000, bueno, ya adulto, ¿no? Un Keller, tras décadas trabajando en la NASA, y gracias a él la humanidad pudo llegar a la Luna con la misión Apolo. Entonces su vida se podría resumir como del infierno al cielo, algo así, ¿no? Vamos a hablar ahora de la diferencia entre los trastornos mentales y la posesión demoníaca. La distinción entre trastornos mentales y posesión demoníaca es un tema, como le decía, que ha sido y sigue siendo debatido a lo largo de la historia, interseccionando la ciencia, la religión, la cultura, etc. Los trastornos mentales tienen una base biológica y esta base biológica está relacionada con alteraciones en el cerebro, los neurotransmisores y factores genéticos. Se hacen diagnóstico clínico, se diagnostica a través de los criterios establecidos y evaluados por los profesionales de la salud mental. Para atender los trastornos mentales, ya hablamos de que tiene una base biológica, de que existen diagnósticos clínicos, de que tienen un tratamiento, que se tratan con terapia psicológica, con medicamentos y otras intervenciones, donde también existe una perspectiva científica, donde se enmarca dentro de un modelo y que se explica a través de procesos biológicos y psicológicos. Por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad generalizada, etc. Existen criterios diagnósticos clínicos establecidos por la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y también en la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ahora hablaremos de posesión demoníaca. Por el contrario, la posesión demoníaca tiene una base sobrenatural. A la posesión demoníaca se le atribuye una intervención de una entidad espiritual maligna que toma el control de una persona. Tiene un diagnóstico religioso, que lo estudiaremos más adelante. Es diagnosticado por líderes religiosos o personas con conocimientos en exorcismo. Tiene un tratamiento que se trata a través de rituales religiosos, los exorcismos, las prácticas espirituales. Tiene una perspectiva religiosa. Se explica a través de creencias religiosas y sistemas de creencias espirituales. Por ejemplo, en diversas culturas y religiones se han descrito casos de posesión demoníaca, que a menudo están asociadas con comportamientos extraños, habla en lengua desconocida o con manifestaciones de fuerza sobrehumana.
¿Por qué es importante diferenciar entre un trastorno mental y una posesión demoníaca? En primer lugar, para establecer un tratamiento adecuado. Un diagnóstico preciso va a permitir ofrecer el tratamiento más adecuado a cada persona. Esto va a evitar una estigmatización, atribuir todos los problemas de salud mental a la posesión demoníaca puede estigmatizar a las personas y negarles el acceso a tratamientos efectivos. Y, por supuesto, hay que tener respeto por la diversidad cultural. Es importante reconocer y respetar las diferentes creencias y las perspectivas culturales sobre la salud mental y la espiritualidad del ser humano. ¿Qué sucede cuando se confunde un trastorno mental con una posesión? Por supuesto que va a existir un retraso en el tratamiento. Si se atribuyen a síntomas de un trastorno mental a la posesión demoníaca, se puede retrasar el tratamiento médico necesario. Hay una injerencia de un sufrimiento innecesario. La persona va a estar sufriendo de manera física y emocionalmente al ser sometida a rituales que no abordan las causas subyacentes de su problema. Por supuesto, esto desencadena la violación de los derechos humanos. En algunos casos, los exorcismos pueden implicar violencia física o psicológica. En resumen, los trastornos mentales y la posesión demoníaca son conceptos completamente diferentes. Los primeros tienen una base científica y se tratan desde una perspectiva médica clínica, mientras que la segunda se basa en creencias religiosas y se aborda desde una perspectiva espiritual. Es fundamentalmente poder diferenciarlos para garantizar el bienestar de las personas y ofrecerle el tratamiento más adecuado. Es importante destacar que esta es una visión general y que la relación entre la ciencia y la religión en este tema es muy compleja y puede variar según la cultura y las creencias individuales. Para seguir avanzando, ¿qué trastornos puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué trastorno puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos? No es fácil encontrar escritos que traten de este asunto, también porque falta un lenguaje común en el que todos estén de acuerdo, y me voy a esforzar para explicarle en palabras del padre Cándido Mantini, un sacerdote católico, exorcista, que nace en el año de 1914 en Bagnolo di Santa Fiora, provincia de Grosseto, Toscana, Italia, y muere en Roma en el año de 1992. Este señor Cándido Mantini fue un sacerdote católico pasionista y exorcista italiano. Él obtiene su licencia de teología en la Universidad Pontificia Angelicum de Roma y fue ordenado sacerdote por allá por 1937. En sus múltiples actividades, bueno, era profesor de escrituras sagradas y hebreo y fue autor de la obra El misterio de María sobre la Virgen María. Este sacerdote Amantini también tuvo contacto con el padre Pío de Pietrelcina. El padre Pío dijo de él: el padre Cándido es un sacerdote según el corazón de Dios. Y que durante 36 años fue exorcista del santuario de la Scala Santa de Roma. Y su discípulo, el padre Gabriel Amor, le sucede en el cargo cuando él se retira. Y ustedes se preguntarán: ajá, ¿y quién es este padre Gabriel Amor? ¿Y por qué usted está hablando de este sacerdote? Bueno, el padre Gabriel Amor fue ordenado también sacerdote en el año de 1954 y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986 bajo la dirección del padre Cándido Amantini. Fue miembro de la Sociedad de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. En 1986, el padre Gabriel Amor hace su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini.
Y en octubre del año 2000, según su libro, señaló haber realizado personalmente alrededor de más de 50.000 exorcismos, que iban desde unos minutos a varias horas de duración. En marzo del año 2010, afirmó que la cifra había aumentado a 70.000 exorcismos. Y este padre, Gabriel Amor, fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en el año de 1990 y fue el presidente hasta su retiro, hasta los 75 años de edad aproximadamente en el año 2000. Fue declarado presidente honorario de por vida de la Asociación Mundial de Exorcistas. Este padre, Gabriel Amor, ha escrito varios libros muy interesantes, inclusive se pueden descargar en internet, usted lo puede bajar y lo puede leer. Y este padre, Gabriel Amor, formuló la idea de que el interés y la práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis pudieron haber hecho que estos fueran poseídos. Además afirmó que existía la posibilidad de que líderes como Adolf Hitler y Joseph Stalin fueran influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas por el mal. El religioso también criticó las novelas de Harry Potter, indicando que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, o sea, del diablo, ya que en las novelas no existe el concepto retratado de una distinción mágica entre lo blanco y lo negro. No existe un guía espiritual y tampoco hay referencias a la religión o a la espiritualidad. Y el padre Gabriel Amor considera que esto es influencia y acentúa el interés de los jóvenes por las prácticas mágicas y porque la magia es siempre una vuelta al diablo. El Telégrafo Dominical de Londres ha divulgado que la película preferida de este padre, Gabriel Amor, que ya falleció en el año 2016, si no me equivoco, es El Exorcista, la cual trata del exorcismo de un demonio en una joven muchacha, ¿no? Historia basada en el exorcismo realizado en los años 50 en San Luis, Missouri. Y al respecto, el padre Amor piensa que la gente debería verla para que miren lo que nosotros hacemos, refiere él, y mencionó, por supuesto, los efectos son exagerados, pero es un buen film, es una buena película. Y exacto, sustancialmente basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. Por otra parte, también apareció en una entrevista en el segundo episodio de True Horror with Anthony Heads, donde dijo que nunca lleva a cabo exorcismo en personas que declaran que están poseídos sin estarlo verdaderamente y que él siempre envía a la gente a consultarse primero con psiquiatras y psicólogos antes de pasar por él. Incluso comentó como una anécdota que cuando ve a alguien que no está poseso por la persona, insiste, pero esta persona insiste en que sí lo está, él responde: usted no tiene al diablo. Si tiene un problema, hable con un buen veterinario. El padre Gabriel Amor ofrece muchas recomendaciones para las personas que ejercen el carisma del exorcismo. Y él refiere que las personas deben estar muy bien consideradas por su vida de oración, de fe, de actos de caridad y de juicio. Y además debe basarse y confiar únicamente en la palabra de Dios y en la oración tradicional. Estar completamente desprendido de las despreocupaciones monetarias y ser profundamente humilde y no atesorar oscuridad. Hay una acción ordinaria del demonio que está orientada a todos los hombres, la de tentarlos para el mal, ¿no? Incluso Jesús aceptó esta condición humana, dejándose tentar por Satanás. No me voy a dedicar a explicar esta nefasta acción aberrante, no porque no sea importante, sino porque mi objetivo es ilustrar la acción extraordinaria de Satanás, aquella que Dios le consiente solo en determinados casos. Y voy a hablar de algunos criterios diagnósticos que utiliza los exorcistas de la corriente del padre Gabriel Amor y del padre Amantini. En primer lugar, los sufrimientos físicos, refieren ellos, son causados por Satanás.
Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos cómo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío y otros tantos fueron golpeados y flagelados, inclusive apaleados por los demonios. Es una forma en la que no me detengo porque estos son casos nunca, porque en estos casos nunca hubo una influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismo. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría. Y prefiero detenerme en las otras cuatro formas que interesan directamente a los exorcistas. La posesión diabólica. La posesión diabólica es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo. Óigase bien, se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y por lo tanto sin que sea moralmente responsable de lo que está diciendo. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares del género de lo puesto en escenas de la película El Exorcista o del tipo de los signos más virtuosos indicados por el ritual. Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas, etc. Y de ellos tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Entonces sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, el padre Gabriel Amor refiere que ha exorcizado a dos personas afligidas de posesión total. Y durante el exorcismo, estas personas permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Y él podría citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. En tercer lugar, él habla de otra característica denominada la vejación diabólica. O sea, de trastornos y enfermedades, desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a la posesión. Aunque sí, hacer perder el conocimiento, hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Y algunos ejemplos bíblicos los tenemos en Job. No sufrió una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, de sus bienes y de su salud. Otra es la mujer jorobada y el sordomudo sanados por Jesús. No sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. También tenemos a San Pablo. Desde luego, San Pablo no estaba endemoniado, pero sufría una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico. Por lo cual, para que yo no me engría por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne. Se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Y eso está en la Biblia, eso está creo que en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Por tanto, no hay duda de que el origen de ese mal era maléfico. Las posesiones son todavía hoy bastante raras, pero nosotros, refiere el Padre Amor, los exorcistas, encontramos un gran número de personas atacadas por el demonio en la salud, en sus bienes, en su trabajo y en los efectos. En los efectos de sus relaciones interpersonales, en los efectos de su vida. Que quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, o sea, comprobar si se trata de una causa maléfica o no y curarlo, no es en absoluto más sencillo que diagnosticar y curar posesiones propiamente dichas. Podrá ser diferente la gravedad, pero no la dificultad de entender y el tiempo oportuno para curar. Tenemos también, en cuarto lugar, la obsesión diabólica. Cuando hablo de la obsesión diabólica, se trata de esas acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no están en condiciones de liberarse de ellos. Por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de obsesión, de desesperación, de deseo de suicidio, etc. Casi siempre las obsesiones influyen en los sueños.
Se me dirá que estos estados morbosos que competen a la psiquiatría, también para todos los demás fenómenos puede haber explicaciones psiquiátricas, parapsicológicas o similares, pero hay casos que se salen completamente de la sintomatología comprobada por las ciencias de la salud mental y que en cambio revelan síntomas de segura causa o de presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y la práctica, así lo refería el padre Amantini y el padre Gabriel Amor. Y en quinto lugar, existen también las infestaciones diabólicas en casas, en objetos, en animales. No me voy a extender ahora sobre este aspecto al que aludiremos, si nos da tiempo más adelante, pero el sentido que le doy al término infestación prefiero no referirlo a las personas, a las que en cambio se les aplica el término de posesión, vejación y obsesión. Y por último, está la sujeción diabólica llamada también dependencia diabólica. Se incurre en este mal cuando nos sometemos deliberadamente a servirle al demonio. Las dos formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. Estas son algunas de las características de los criterios diagnósticos que realizan los sacerdotes para determinar si una persona tiene o no una posesión diabólica para realizarle un exorcismo. Vamos a hablar ahora de los trastornos psicógenos o de conversión desde la perspectiva del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. En su última edición, creo que es el número 5, texto revisado, este manual clasifica los trastornos psicógenos o de conversión dentro de los trastornos de síntomas neurológicos o relacionados con factores somáticos. Estos trastornos se van a caracterizar por la presencia de síntomas neurológicos que sugieren una enfermedad neurológica o médica, pero para los cuales no se encuentra una causa orgánica identificable. El Manual Diagnóstico y Estadístico describe estos trastornos como aquellos en los que los síntomas físicos afectan voluntariamente el funcionamiento motor y sensorial. Y estos síntomas pueden manifestarse de diversas formas como déficits sensoriales, déficits motores y otros síntomas. Cuando hablo de déficits sensoriales, estoy hablando de la pérdida de la visión, de la sordera, de la pérdida de sensibilidad. Cuando me refiero a los déficits motores, estoy hablando de que puedo tener una parálisis, debilidad para moverme, temblores, dificultad para coordinar movimiento. Y cuando hablo de otros síntomas, estoy hablando de que la persona o el niño puede generar convulsiones, dificultad para tragar y problemas respiratorios. Pero es importante destacar que no hay una causa orgánica identificable. A pesar de la presencia de síntomas físicos, las pruebas médicas no revelan ninguna enfermedad neurológica o médica que los pueda explicar. No existe. En segundo lugar, la relación con factores psicológicos. Se cree que estos síntomas van a estar relacionados con factores psicológicos o factores estresores emocionales, aunque la relación exacta no siempre es clara. Y por supuesto, esto va a tener un impacto en la vida diaria. Estos trastornos van a tener un impacto muy significativo en la vida de las personas, limitando sus actividades y sus relaciones sociales. Pero ¿por qué se producen estos trastornos? Las causas exactas de los trastornos psicógenos aún no se comprenden completamente, pero se han propuesto varias teorías, incluyendo mecanismos de defensa. Los síntomas pueden ser una forma de expresar emociones o conflictos psicológicos de una manera inconsciente, un aprendizaje social, la observación de otros individuos con síntomas similares puede influir en el desarrollo de estos trastornos o factores culturales. Las creencias culturales, las expectativas sociales pueden influir en la forma en que se expresan los trastornos psicológicos. ¿Existen tratamientos? Sí existen tratamientos para
los trastornos psicógenos. Suelen combinar enfoques psicológicos y médicos. Las terapias psicológicas como la psicoterapia, la hipnosis, pueden ser muy útiles para ayudar a las personas a comprender y a manejar los factores psicológicos que contribuyen a sus síntomas. En algunos casos, también pueden ser útiles los medicamentos para tratar síntomas como la ansiedad, la depresión. Y es importante destacar que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es una herramienta de clasificación y diagnóstico y no una explicación causal de los trastornos mentales. Entonces, la comprensión de los trastornos psicógenos continúa siendo una tarea activa de investigación y se espera que futuros estudios arrojen más luz sobre sus causas y tratamientos. Y aquí le voy a hablar de varios casos que tengo, ¿no? Vamos a hablar de la casuística. Y me llega una persona de 35 años de edad, fue a un neurólogo, pasó a un psiquiatra, neurólogo y psiquiatra determinaron trastorno psicógeno. Desde los 17 años, esta persona viene padeciendo de convulsiones, etcétera, etcétera. Y lo más cumbre del caso es que esta persona me ha tocado a mí porque apoyo a un sacerdote en el área de los exorcismos. Yo evalúo la parte clínica mental. Entonces, evalúo a esta persona y justamente estoy atendiendo en un área cerca de eh, la iglesia donde el padre hace su misa y esta persona entra en trance justamente en la consagración del Santísimo. ¿Qué ocurre en la mente de esta persona que entra en trance justamente en la consagración del Santísimo? La ciencia no tiene una explicación. Esta persona inclusive atenta contra su vida, ha atentado varias veces contra su vida. Y, por supuesto, ha sido sometida a varios exorcismos y a tratamiento especializado de la salud mental. Los tengo documentados. Otros casos también tengo documentados donde un niño ha desarrollado una alteración. Se están haciendo estudios en la actualidad, estudios neurológicos, para entender por qué este niño tiene ataques eh, de movimientos involuntarios. Estamos estudiando qué generó o qué desencadenó este tipo de movimientos. Hay algo importante. No existe una patología neurológica. Lo que existe es un problema psicológico. Otro caso, un niño también jugaba desde los 8 años Free Fire, este juego, de estos videojuegos, y también tuvo una afectación. Se pensó que era una posesión y hice un diagnóstico y era una alteración cognitiva producto de jugar mucho con estos juegos, con estos videojuegos. Ya está en proceso de recuperación, también documentado. Me disculpan porque hago este video en la noche de hoy miércoles, porque mañana, jueves,
seguiré atendiendo pacientes y estoy comprometido pues en esa evaluación y yo soy el psicólogo que ve estos casos y, y ya tengo una agenda full y necesito estar mañana atendiendo a estas personas y evaluando otros. Tuve otro caso también donde una señora llegó a un lugar, en ese lugar había ocurrido hace muchos años una muerte, la señora se paró frente a unas cruces que estaban ahí en los lugares donde habían fallecido una familia y también esta persona generó también unos comportamientos que la afectaron, donde ella escuchaba voces, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir ya para concluir, respetando las creencias de cada quien, los contextos culturales. Yo soy un hombre de ciencia, me he dedicado a estudiar, soy psicólogo clínico, tengo especialidad en psicopatología, tengo especialidad en psicología clínica, tengo especialidad también en neurociencia y en la actualidad me encuentro haciendo una maestría en neuropatología. ¿Estas cosas existen? Sí existen. Yo los veo. Tengo documentación. Por respeto a las personas, lo tengo guardado. Tengo documentación de estas cosas paranormales. Como me dijo alguien, es que eso ocurre en la mente. Sí, ocurre en la mente, pero yo lo veo. Yo veo la manifestación de lo que está en esa mente. La manifestación física, yo la veo. Entonces, la religión y la ciencia no deben estar divorciadas, deben agarrarse de la mano y deben trabajar de la mano. Yo creo en Dios. Me considero un profesional de la salud mental, me considero católico, me considero cristiano universal, católico. ¿Estos fenómenos existen? Sí existen. Pueden seguirme en mis redes sociales, soy Luis Bravo, y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano, gracias a las autoridades de la Universidad César Vallejo de la República del Perú por invitarme a compartir mis humildes conocimientos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Para mí fue un honor haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.